De nuevo, bienvenidos. Claudia, empecemos poniéndonos un poco de contexto para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando estamos en psicoeducación, ¿qué entendemos por burnout, por la prevención del burnout? Clau, Gracias, Nicolás. Buen día para todos. Entonces, en el siguiente espacio vamos a abordar, ya como lo indicaba Nicolás, el concepto del burnout según la OMS. ¿Cuáles son esas principales características? ¿Cuál es la curva del estrés y las fases del burnout? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento, que es lo más importante de este espacio? Y los principales mitos y verdades frente al burnout. ¿Sí? Entonces, ya entrando en contexto, el burnout es un agotamiento físico, emocional y mental que es causado por el estrés crónico y prolongado, ¿sí? Cuando nos exponemos en intensidades, frecuencias y magnitudes muy altas. Cuando hablamos de intensidades, son muchas horas durante el día, frecuencias son muchos días y las magnitudes es la afectación en los entornos, ¿sí? Que no solamente nos afecta a nivel personal, sino que también repercute en las demás áreas de nuestra vida si no utilizamos claramente las estrategias de afrontamiento, ¿sí? El burnout es más que solo estar cansado al final del día, porque aunque la persona duerma o descanse, sigue sintiéndose sin fuerzas y sin ganas de hacer las cosas. Este síndrome es una condición compleja que involucra múltiples dimensiones de nuestro bienestar humano y lo podemos evidenciar en características tanto fisiológicas, psicológicas y emocionales, ¿sí? Dentro de las características físicas, podemos presenciar fatiga crónica, que es cuando sentimos que no recargamos energía aunque descansemos, esos trastornos del sueño o dificultad para conciliarlo o mantenerlo. ¿Sí? Dolores de cabeza y migrañas muy recurrentes cuando presentamos problemas digestivos. Puede ser desde un malestar estomacal hasta trastornos más graves como la gastritis o un síndrome de intestino irritable. Aumento o pérdida de peso, debilitamiento del sistema inmunológico, dolores musculares, ¿sí? Dentro de las características psicológicas podemos evidenciar sensación de ineficiencia o fracaso cuando la persona siente que no es capaz de cumplir, cuando hay desmotivación o una pérdida generalizada de interés, dificultad para concentrarse, cuando hay problemas para mantener esa atención o concentrarse en tareas muy específicas, tomar decisiones cuesta, ¿sí? Es cuando se hace difícil, incluso en situaciones que pueden parecer sencillas, se vuelve bastante complicado. Hay sentimientos negativos, sensación de estar atrapado, como de no ver alternativas o vías de escape en diferentes situaciones, y esto lo que hace es reforzar el agotamiento psicológico. ¿Sí? Y ya dentro de las características emocionales podemos evidenciar agotamiento, despersonalización, que es esa desconexión emocional que presentamos con los diferentes entornos, irritabilidad, aislamiento emocional, de vacío o de profunda insatisfacción, ansiedad o depresión, ¿sí? Ahora vamos a abordar las diferentes etapas de la curva del estrés. Entonces, iniciamos con un estado inactivo o un estado de estimulación. En esta etapa, el nivel de estrés es extremadamente bajo o no existe, ¿sí? La persona puede sentirse aburrida, apática o desmotivada porque no hay suficientes demandas o desafíos que la mantengan activa o comprometida, ¿sí? La segunda etapa, ya presentamos un estrés más óptimo, ¿sí? El nivel de estrés es bajo, pero existe un nivel suficiente de estimulación que permite a la persona sentirse productiva, pero sin sentirse presionada, ¿sí? Es una etapa de equilibrio en la que las demandas son manejables y el rendimiento es óptimo. En la tercera etapa ya presentamos un estrés moderado, ¿sí? Es decir, el estrés empieza a aumentar, pero la persona aún es capaz de funcionar sintiendo algunos efectos de sobrecarga. Sí, aparecen los primeros signos de cansancio físico y mental y el rendimiento empieza a disminuir. ¿Sí? Aún es reversible si se toman descansos adecuados.
En la cuarta etapa ya presentamos un estrés alto, intenso y prolongado. Acá la persona ya experimenta fatiga física, mental severa y empezamos a tener ya el agotamiento emocional. En la quinta etapa ya hay un colapso físico, mental y emocional, que es cuando se presenta el síndrome del burnout, ¿sí? En esta etapa ya el estrés ha alcanzado un punto muy crítico y la persona siente una desconexión total con la vida en general, en todos los entornos. Ahora le doy paso a mi compañera Yuri para que nos brinde información sobre las fases del síndrome de burnout. Bueno, gracias, Clau. Muy buenos días para todos. Como le decía mi compañera, yo les voy a socializar cuáles son esas 5 fases en las cuales se puede desarrollar un síndrome del burnout. Inicialmente empezamos a sentir como ese entusiasmo, esa expectativa positiva, esa gran energía, ya sea en algún proyecto personal o laboral, pero sentimos toda esa gran energía para darlo toda en eso que tenemos proyectado. Cuando pasamos a una segunda etapa, es la etapa del estancamiento. Es en donde revisamos que esas expectativas que teníamos en la primera fase, en la fase inicial, no se están cumpliendo, que todo lo que estamos dando en ese proyecto personal o laboral no se están cumpliendo como esas expectativas, que todo lo que damos no estamos recibiendo y que no hay un equilibrio. Entonces empezamos a sentirnos estancados y se empieza a generar como la primera etapa del estrés. Posteriormente viene la tercera fase, en donde empezamos como se empiezan a despertar toda esta parte de sentimientos de frustración, de desilusión, de desmoralización, ¿sí? Empiezan a generarse esas primeras emociones no tan buenas, no tan positivas como la preocupación, la ansiedad, la tensión, el agotamiento y la fatiga. Ya teniendo esa tercera etapa, se va como un poco desmejorando todo el tema y aparece la fase de la apatía. Entonces, ¿qué pasa allí? Empieza a disminuir o la ausencia de la expresión de las emociones. Entonces, ya no nos expresamos igual, ya no compartimos igual con compañeros, con amigos, con familia. Empezamos a aislarnos, hay cambios de actitud, hay cambios de conducta, entonces empezamos a ya no compartir tanto en esas relaciones laborales, ni familiares, ni sociales. Entonces, esta es la cuarta fase y es en donde ya debemos empezar a buscar también como una ayuda a nivel preventivo, porque allí todavía no tenemos un síndrome del burnout. El síndrome del burnout ya empieza o ya es diagnosticado cuando estamos en la quinta fase y en la fase del quemado. Se le dice así porque es allí en donde ya nuestra mente, la parte mental, la parte emocional y la parte fisiológica, como lo decía mi compañera Clau, ha tenido muchísimos síntomas, hemos tenido enfermedades asociadas a esto y ya estamos totalmente quemados, ¿sí? Hay un colapso emocional en donde tenemos agitación, en donde tenemos trastornos, desorganización, estamos desorientados y no damos respuestas adecuadas frente a situaciones o a problemas, ¿sí? Viene también el colapso cognitivo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ese colapso cognitivo, es donde tenemos cambios de ánimo, ya tenemos agotamiento mental, no queremos hacer nada, bloqueo mental. Entonces recordemos que cuando ya no tenemos esa fuerza ni mental ni nada, ya estamos frente a un estrés crónico y es allí donde ya estamos frente a un síndrome de burnout. Bueno. Entonces, ya teniendo la información de cuáles son esas sintomatología, cuál es esa curva del estrés, cuáles son esas 5 fases del síndrome del burnout, lo que queremos desde la Dirección de Capital Humano con todo el equipo es generarle a todos nuestros colaboradores y ojalá sus familias o demás personas. ¿Cuáles son esas estrategias de afrontamiento para saber manejar lo que ya hemos visto, el duelo, la depresión, el estrés de ahorita con el burnout? Entonces, les voy a socializar cuáles son esas estrategias de afrontamiento. Una de ellas es establecer
límites. Entonces, establecer límites implica reconocernos y respetar nuestras necesidades. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero, autoconocernos. Saber cuáles son nuestros límites, ¿sí? Saber hasta dónde tal persona puede llegar a hacerme daño o esa situación. Entonces, primero es reconocernos. Ser asertivos para dar a conocer nuestros límites, ¿sí? Nosotros no podemos suponer que la otra persona conoce mis límites. Entonces, la idea es que hacerlos conocer a esas personas de forma asertiva, de forma clara, de forma respetable, ¿sí? Entonces, hacerlos conocer. Lo otro es aprender a decir no. A veces cuando decimos no, nos sentimos egoístas, sentimos de que no estamos complaciendo a los demás, pero la palabra no quiere decir de que yo sea egoísta. Esa palabra no también se refiere a mi autocuidado. El decir no también es buscar mi bienestar, no solo emocional, sino también mental y también fisiológico. Eh, También a veces nos sentimos se nos genera como esa emoción de culpabilidad cuando no complacemos los demás. Recordemos que primero estoy yo, segundo estoy yo y tercero estoy yo, ¿sí? A veces nosotros, por no sentirnos culpables, complacemos las necesidades y los deseos de los demás y eso no es bueno, ¿sí? Porque pues debemos trabajar primero en nuestro bienestar físico, el de nosotros, el mental y el emocional. ¿Sí? Eh, Cuando una persona como que traspasa esos límites, es bueno comentarle cuáles son esas consecuencias y frenar a esa persona y decir, oye, irrespetaste mis límites, no estoy de acuerdo con tal cosa, no estoy de acuerdo con tal situación, porque si nosotros permitimos que esas personas o esa situación me siga generando daño, pues va a llegar en un momento en que voy a colapsar. Entonces, es importante hacerle conocer a estas personas cuáles son mis límites, cuáles son esas consecuencias en el momento que exceden mis límites. Ya lo otro que podemos hacer para establecer ese límite es acercarnos a personas positivas. La psiquiatra Marian Rojas, ella tiene un libro y podcast referente a las personas vitaminas. Son esas personas que nos aportan positivamente a nosotros, ¿sí? Recordemos también que en la Universidad Harvard tiene un estudio en que nosotros somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Entonces, si nosotros nos rodeamos de personas negativas, que no nos aportan, que nos ponen la piedra, que son egoístas, que son envidiosas, que nos hacen daño a nosotros y que nosotros lo permitimos, entonces digamos que nosotros vamos a radiar eso hacia las demás, hacia nuestras familias, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Vamos a ser también negativos hacia ellos. Pero si nosotros nos rodeamos de personas positivas, que nos ayudan, que nos aportan positivamente, que nos ayudan en nuestro crecimiento personal, profesional, estas personas, asimismo vamos a radiar eso en nuestras casas, en nuestros hogares y demás. Entonces debemos rodearnos de personas positivas, de personas vitaminas. Y por último, también debemos conocer los límites de las demás personas, conocer los límites de mi pareja, conocer los límites de mis hijos, de mis papás, de mis compañeros de trabajo. También debemos ser respetuosos frente a los límites que los demás colocan, ¿sí? Para también poder radiar positivamente a ellos. Bueno, otra de las estrategias de afrontamiento es conectarnos con el ahora. A veces nos preocupamos del pasado, el pasado nos genera depresión, ¿sí? Y nos preocupamos por el futuro y eso nos genera angustia. A veces decimos, voy a buscar la felicidad, entonces voy a ahorrar para el apartamento, voy a ahorrar para la casa, voy a ahorrar para el carro, voy a ahorrar para ese viaje. Y pues relativamente cuando lo hacemos, realmente sí nos suple esa necesidad de la felicidad y a veces por estar pensando en el futuro no aprovechamos el presente, no aprovechamos el ahora, el respirar, el compartir con los compañeros de trabajo, el compartir con familia, el compartir con amigos. Debemos es aprovechar los momentos de ahora, en el presente, vivir el presente, el día a día. ¿Sí? En las diferentes capacitaciones que hemos tenido anteriormente, nos
generado herramientas de relajación, de meditación, de conciencia plena. Entonces es llevar a la práctica todas estas técnicas para conectarnos con el ahora, para desconectarnos un poco de todas esas cargas, no solo laborales, sino también familiares o a veces sociales que nos afectan tanto. Buscar ayuda, siempre lo hemos dicho, no busquemos ayuda solamente cuando tengamos ya la enfermedad, cuando estemos sintiéndonos mal. La idea es buscar ayuda preventivamente, ir al psicólogo preventivamente, así como ir al examen de ojos, al examen de ontología, hacerse ciertos exámenes rutinarios, ir al psicólogo preventivamente nos ayuda porque lo que hace es darnos herramientas para fortalecernos día a día cada vez más por si se llega a presentar alguna situación o alguna problemática. Cuidar nuestra salud, siempre lo hemos hablado, alimentarnos sanamente, hacer deporte. Recordemos que cuando nosotros nos alimentamos sanamente, nuestro cuerpo genera neurotransmisores que esto nos ayuda a que nuestro estado de ánimo esté mejor, ¿sí? Entonces, cuando nuestro organismo carece de nutrientes, empezamos a sentir irritabilidad, estrés, depresión y demás. Entonces, la idea es mejorar nuestros hábitos alimenticios y tratar de darle a nuestro cuerpo la alimentación más sana. Bueno, hacer deporte, súper recomendado. Cuando nosotros hacemos deporte, no solamente cuando lo realizamos en el momento que lo hacemos, sino posteriormente, nosotros estamos generando, o el cerebro naturalmente genera una hormona que se llama la endorfina, llamada la hormona de la alegría. Entonces, cuando nuestro cerebro, cuando nuestro organismo libera esta hormona, nuestro cuerpo se empieza a relajar y a eliminar todo ese estrés. Entonces, importante tener una buena alimentación y hacer deporte. Las pausas activas. Invitados a las pausas activas. Cuando nosotros estamos sentados 8 o 10 horas haciendo la misma actividad o estamos muy cargados laboralmente, generamos tensión articular y tensión muscular, ¿sí? Entonces, a veces no nos ayuda a pensar, a llevar unas ideas claras. Entonces, es importante hacer las pausas activas, participar en las pausas activas. Cuando nosotros hacemos eso, hay una relajación articular y muscular. Entonces vamos a llegar a nuestros puestos de trabajo de pronto con nuevas ideas, vamos a poder responder ese correo, vamos a poder resolver ese problema que tenemos y pues vamos a tener una mente más clara. Entonces, súper invitados a las pausas activas para que las aprovechen. Lo otro es aprovechar el tiempo libre. Cuando nosotros tenemos ese tiempo libre, es aprovecharlo al máximo y hacer esas actividades que nos aportan positivamente, que nos hacen sentirnos alegres, que nos hacen sentirnos vivos. Entonces, si nos gusta ir al cine, escuchar música, bailar, compartir con la naturaleza, bueno, lo que les guste, es aprovecharlo al máximo, porque esto lo que hace es cargarnos de energía y nos ayuda a relajarnos y a eliminar todo ese estrés, a olvidarnos de todos los problemas familiares, laborales y demás. Entonces, aprovechar al máximo ese tiempo libre, salir de la rutina, eso es favorable para nuestra salud mental. Lo otro es priorizar actividades. Nosotros queremos de pronto solucionar todo al tiempo, que mi mamá tiene esto, que mi papá tiene esto, que mi hermano, y nosotros queremos ayudar. También en el trabajo nos cargamos con mil cosas. Entonces, todo ese tema social, familiar y laboral las queremos de pronto solucionar. Y a veces no tenemos el control de todo, ¿no? Entonces, la idea es planear esas actividades y ir sacando poquito a poquito y no cargarnos de tantas cosas. Lo otro es el tiempo con la familia y amigos. Esos lazos nos ayudan porque en el momento que nosotros compartimos con la familia, con amigos, vamos como expresando todas esas ideas, expresando todas esas emociones, vamos soltando todo lo negativo y al soltar nuestro cuerpo empieza como a liberar toda esa tensión y es allí en donde vamos a también a relajarse un poco más el cuerpo, a eliminar el estrés y demás. Y importante estos lazos porque en algún momento, cuando estemos pasando por alguna crisis emocional o alguna situación, algún problema, tenemos esos lazos que nos van a ayudar a salir de alguna situación o que nos van a orientar. Entonces, digamos que estas son algunas estrategias de
de afrontamiento. A continuación vamos a ver un video en donde vamos a identificar cómo es nuestra vida sin las técnicas de afrontamiento y cómo pueden ser esas ya aplicando todas estas herramientas. Entonces, los invito a ver el video. Hagamos un checklist breve de cómo actuamos sin estrategias de afrontamiento. Hacer varias actividades al mismo tiempo sin culminación efectiva. Actuar desesperadamente omitiendo procedimientos, protocolos o normas. Ahora veremos cómo gestionamos adecuadamente con estrategias de afrontamiento. Hacer una lista organizando las tareas prioritarias y secundarias. Hidratarnos varias veces en el día. Y por último, delegar o repartir tareas. Bueno, recordemos que desde la Dirección de Capital Humano promovemos el autocuidado. El bienestar es una responsabilidad muy individual, ¿sí? De nosotros depende estar bien y también así poder ayudar a los demás y ser red de apoyo para otra persona. Ahora los invitamos a identificar, ¿sí? Es importante reconocer que algo te pasa y buscar ayuda, ¿sí? Aprende a identificar las causas de tu estrés, ¿sí? Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza y también de responsabilidad. Prestar atención a cómo reacciona nuestro cuerpo y mente ante las diferentes situaciones nos desde ahí podemos empezar a gestionar herramientas, ¿sí? Y reconocer esas conductas o patrones muy similares, ¿sí? Puede pasar muchas veces que la situación que nos ocasiona el estrés es en nuestro entorno personal, pero como no lo hemos identificado, esa situación la traemos a los diferentes entornos, ¿sí? Ya sea laboral, ya sea social y demás. Ahora le doy paso a Alejandro, quien nos hablará del protocolo. Adrián, muchas gracias, muy amable por el paso. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando todo el tema de psicoeducación. Eh, Hay algo que también queremos resaltar, y es que lo hemos venido trabajando con ustedes de manera virtual, pero también hemos estado en diferentes espacios con operarios, con auxiliares, de manera presencial, con la intención de que esta información que es tan vital para nuestra salud mental, que es tan importante como la física,
pues se replique a todos nuestros colaboradores. En el caso de nuestro protocolo, lo primero que queremos aclarar es que en caso de considerar que ustedes tengan algún síntoma relacionado con, bien sea en el día de hoy con burnout, o en los casos anteriores con depresión o con estrés crónico o con temas de duelo, pueden acercarse a la Dirección de Capital Humano, a nuestro equipo de psicobienestar, encabezado ya ahorita lo vamos a mirar más adelante, por nuestras psicólogas. Y allí, pues la idea es que nos comuniquen esa, digamos que, esa dificultad que ustedes tienen. Recordemos que nosotros por competencia no podemos hacer una intervención propiamente especializada en temas de salud mental. Lo que hacemos básicamente en la Dirección de Capital Humano es realizar un espacio, agendar un espacio de escucha y un espacio también de asesoramiento y orientación para que ustedes o las personas que tengan algún problema pues puedan acercarse a la consulta especializada con la EPS, o pues de manera independiente si tienen los medios. Entonces, el primer paso es que en caso de considerar que presenten algunos de los síntomas relacionados con los temas que hemos visto durante estos webinares, pues nos lo hagan saber a la Dirección de Capital Humano. Después de eso, nosotros agendaremos un espacio con ustedes para escucharlos y para orientarlos. Y en caso de que nosotros veamos que la situación que ustedes presentan pues requiere más allá que una orientación o un espacio de escucha, lo que hacemos es redireccionarlos a una consulta especializada en salud mental con su EPS. De todas formas, tanto en el caso de que lo requieran o que no, nosotros estaremos pendientes y realizaremos un seguimiento y monitoreo a la situación. Recordemos, nosotros tenemos estos espacios de socialización en salud mental, pero también tenemos esos espacios de escucha y de orientación para que sean atendidos por un especialista. Entonces, muchas gracias. Le doy paso a Joana, que va a hablar sobre algunos mitos y verdades sobre el síndrome de Burnout. Muchas gracias. Gracias, Alejo, y buenos días para todos. Bueno, pues para hablar acerca de los mitos y la verdad y las verdades que tenemos acerca del síndrome del burnout, me gustaría invitar a Nicolás. Nicolás, durante la sesión hemos estado transmitiendo algunas preguntas que competen precisamente a esos mitos y a esas verdades, pero pues me gustaría que las aclaremos en este espacio. Entonces, la primera de ellas o el primer mito que tenemos es que el burnout es simplemente estrés. Entonces, Nicolás, cuéntanos un poco acerca de esto. Vale, no lo es, no lo es. Lo vimos dentro de la presentación que todas ustedes hicieron, eh, que es un estado prolongado de agotamiento emocional, físico y mental. Hemos visto la diferencia que hay frente al estrés, la afectación a la motivación, a la productividad, la alteración a las actividades físicas, psicológicas, emocionales. Mm, Como ocurre, lo que comparte con todas las enfermedades mentales es que cuando se somatiza, la bibliografía ha encontrado cómo tiene grandes y fuertes implicaciones en los desórdenes con el sistema inmunológico, enfermedades renales, enfermedades cardíacas, inclusive se han encontrado relaciones con el tema de cáncer y otros temas asociados por la permanencia del estado en el que puede estar una persona que pues está pasando por esta situación. Pero es diferente, es otra situación. El contexto y la relación que se da entre los individuos genera que el síndrome de burnout venga de afuera hacia adentro, distinto a como el estrés que tiene que ver más con la interpretación del individuo hacia su entorno. Súper, Nicolás. Entonces entendemos que hace 15 días hablamos del estrés y básicamente si no lo manejamos y si no tenemos las herramientas podemos llegar a tener un síndrome que es el síndrome de burnout, ¿no? Que nos queda súper claro acerca de que esto es un mito. El siguiente es, ¿el burnout afecta solo la vida profesional? Entonces cuéntanos si esto es verdad o es un mito. Es falso. Desde la introducción comenzamos a decirle justamente el valor de que todos ustedes recibieran esta formación. El burnout se ve en cualquier entorno donde individuos se interrelacionen, porque el burnout es producto de la interrelación entre individuos, donde hay una carga de un agente externo sobre un individuo o una mala interpretación o una mala organización de ese individuo frente a las demandas de los agentes externos.
Por eso es importante saber sobre el burnout. Se puede presentar en relaciones familiares, en el colegio, en la empresa, en el barrio, entre un grupo de amigos. Mi grupo de socialización, de soporte puede generar o generarme ese tipo de situaciones. Por eso esta información es súper relevante para cualquier persona. Perfecto, Nicolás. En ese orden de ideas, cuéntanos si el burnout requiere apoyo psicológico. Sí lo requiere, sí lo requiere en tres niveles, lo conversábamos y es, el primero es en educación, normalizarlo, hay que hablar de eso y para eso necesitamos recibir esta información. Esta información es ejemplo de un apoyo psicológico en un primer nivel. La psicoeducación, conocer en qué consiste, normalizarlo, saber estrategias de afrontamiento. Un segundo nivel, que es el que hemos manejado en nuestro protocolo, que es cuando hay ciertos eventos, cierto florecimiento de conductas alrededor del burnout, la atención primaria que nosotros podemos hacer a través de nuestras psicólogas. Y el tercero, claramente, es en un estadio ya clínico, a través de la EPS o especialistas, el acompañamiento que se requiere para poder dejarlo atrás. Pero es importante, y lo quiero subrayar, el primer nivel, la psicoeducación, hablar en las familias, hablar no solamente el síndrome como tal, sino lo importante acá es las estrategias de afrontamiento, cómo afrontarlo, cómo en una situación de burnout tener elementos para salir de ahí y seguir viviendo. Eso es lo importante. Súper, Nicolás, gracias. ¿Y el burnout es un estado emocional? No, no lo es falso. Eh, Como tal, el burnout ya es una patología que ya lo habíamos dicho, afecta a nivel físico, mental y emocional. Como patología se diferencia con el estado de ánimo que es transitorio. El burnout, al igual que otras patologías psicológicas, es crónico, es permanente en el tiempo y requiere ayuda e intervención externa. Listo, Nicolás. Y pues ya para finalizar, una pregunta que seguramente es mito para todos y que lo hemos venido hablando, pero que nos gustaría que nos contextualizaras un poco más, es si el burnout se presenta solamente en el entorno laboral. Ok, falso. Lo hemos mencionado. Ocurre en cualquier espacio u organización donde distintos individuos interactúen y haya demandas de un individuo a su entorno o del entorno al individuo. Cuando las demandas del entorno se sobreponen sobre el individuo y este no tiene estrategias de afrontamiento frente a esas demandas, se puede dar burnout. O cuando el individuo no tiene estrategias de afrontamiento o elementos como lo exponía justamente Yuri, de organización, de priorización, de atención para atender, valga la redundancia, esas demandas del entorno, se puede dar el síndrome del burnout. Y eso ocurre en cualquier contexto familiar, deportivo, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier evento u organización donde un individuo se interrelacione con las demandas de un ambiente que son otras personas y estos a su vez con el individuo. Terminamos con una frase que como equipo, el equipo de psicólogos y especialistas en salud y seguridad en el trabajo discernimos para esta sesión y es la siguiente. El burnout es una realidad que afecta a muchos de nosotros, pero con las estrategias y recursos adecuados podemos prevenirlo y superarlo. Recordemos la importancia de cuidar de nosotros mismos y de apoyarnos mutuamente. Más allá de la importancia del burnout, lo importante son las estrategias de afrontamiento. Cómo ante eventuales circunstancias y momentos yo me sobrepongo o apoyo a alguien a sobreponerse para salir del tema. El problema no es que exista el problema es quedarme en el problema. Hacemos un llamado y con esto la psicoeducación tiene un punto súper relevante y es podemos dejar atrás estas patologías, podemos salir adelante si nos educamos, si aprendemos de cómo son, cuál es su alcance, hasta dónde llegan y cómo las afrontamos. Esa es una cordial invitación a toda la comunidad.